Un lunes hace 2 semanas. Iba a ser un lunes como otro cualquiera, en el que tenía que ir a la oficina, por lo que me levanté a las 6:20 de la mañana. Me vestí, me preparé y salí con mi bicicleta para la parada. Siempre aprovecho ese momento para pensar en la semana que pasó y, como siempre, me arrepentía de no haberle dedicado suficiente tiempo a cosas que me importaban realmente. Pero en ese momento me detuve y pensé, ¿por qué me estoy arrepintiendo de esto y no estoy haciendo nada? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y fue cuando decidí hacer algo y dije, mira, si yo no puedo lograr esto durante la semana, tengo o que buscar la forma de hacerlo que se adecue a mi horario, o tengo que simplemente no hacerlo. Y lo que hice fue decidir cuál era la rutina que se adecuaba a mí y empecé a aplicarla. Luego de eso vino una semana, vino otra semana y estaba muy feliz porque sentía que ese momento que repetía todos los lunes ya no me estaba arrepintiendo de no haber hecho lo que quería hacer. Entonces esto me hizo reflexionar que en nuestra vida hay muchas áreas en las que nos sentimos así, y este video lo quería hacer para eso, para tocar áreas específicas, creo que las más importantes, donde siempre nos sentimos culpables y que no dimos suficiente de nosotros. Quiero evitar que tanto yo como ustedes vivan una vida pensando que no son suficientes en estas áreas. Así que bueno, comencemos este video. Vamos a empezar hablando de nuestro físico. Casi todos pensamos alguna vez que no tenemos ese cuerpo ideal o que hay algo que nos gustaría cambiar de nuestro físico, y también nos sentimos culpables por no dedicarle suficiente tiempo al gimnasio o a hacer ejercicios con regularidad. Pero ¿sabes que el 70% de las personas tienen esta misma situación, este mismo pensamiento? Y sí, eso incluye incluso aquella persona que tú tomas como ideal, como esa persona que tiene el cuerpo ideal y que te gustaría ser como ella. El otro día estaba viendo un video de una muchacha que se veía físicamente bien y ella estaba hablando que tenía un complejo específico con su cuerpo, y era el tener poco pelo, que se veía que el pelo era muy poquito, incluso se ponía hasta una coleta o extensiones o algo así, algo que nadie notaba y que realmente para mí no es un defecto. Así que ya te puedes imaginar cuántas cosas para otras personas pueden ser algo para usar como complejo o que se sientan inseguros con respecto a eso. Ahora bien, creo que esta batalla es un poco sin sentido porque las tendencias cambian cada 10 años. Además de eso, cada cultura tiene su estándar de belleza. Y esto choca también con los gustos personales de las personas, como el que vimos con esta muchacha y que tenía poquito pelo. Por otra parte, no podemos ignorar nuestra biología. No todo el mundo está diseñado para tener una talla S. No puedes decidir dónde es que quieres disminuir grasa y dónde es que quieres que se mantenga o dónde es que quieres aumentar, y por tanto no todo el mundo va a tener el mismo tipo de cuerpo, o no vas a poder tener quizás el cuerpo que deseas porque quizás no encajas en ese estereotipo. Hablemos ahora del tema tiempo. No todo el mundo tiene 2 horas o 1 hora para dedicarle al ejercicio todos los días o entre 5 y 6 días a la semana. Y sí, muchas personas lo hacen, pero quizás esa persona es un influencer que se dedica a eso o que trabaja con su imagen y necesita dedicarle ese tiempo. Pero la mayoría de las personas trabajan 8 horas todos los días, tienen que atender la casa, tienen que atender la familia, tienen otras cosas que hacer, tienen más de un trabajo, y esa es la realidad de la mayoría de las personas. El consejo mío es: ámate como eres. Acepta tu realidad. Mantén una vida no sedentaria. Come una dieta balanceada en la medida de lo posible. Y acepta lo que puedes y no puedes controlar. Buenos días. Hoy les quería comentar, porque a lo mejor han visto muchos cortes de imágenes y cambios de set y todo eso,
Y sucede que he estado esta semana de vacaciones, salimos a varios pueblos de Alemania y llegamos anoche. Vamos a empezar hablando de uno de los aspectos que para mí es bastante importante y es el éxito profesional. Y sobre esto creo que muchas personas pues tienen también estos pensamientos intrusivos de habré escogido la carrera ideal, debería cambiarme de carrera, o realmente me gusta lo que estoy haciendo, o cuándo voy a lograr tener un puesto elevado en mi empresa. Pues déjame decirte que es normal tener estas dudas porque desde un principio considero que el sistema de educación está caducado, que nunca ha funcionado realmente de la forma correcta. Todo el mundo tiene que salir bien en matemática, en la lengua de su país, tienen que saber historia y tienen que hacer pruebas relacionadas con eso, pero no todo el mundo tiene la misma inteligencia, no todo el mundo sabe sobre todo lo que quiere desde un principio. Eso es imposible. Es normal que también nos guste en algún momento cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo primero que debemos entender, de que es bastante normal tener gustos distintos a lo largo de nuestras vidas y que disfrutes tanto también de tus hobbies, como yo disfruto, por ejemplo, hacer videos, prepararles los guiones sobre todo, analizar cosas. Eso yo lo disfruto, pero no significa que a mí no me guste mi trabajo o que haya hecho una mala elección o que tenga que replantearme toda mi vida. Para nada, eso es otra mal concepción que se tiene de los gustos. De hecho, estudios demuestran que más del 70% de las personas, como el 73%, sienten que no estudiaron lo que les gusta. Y es debido por eso mismo que les estaba diciendo, que es normal que uno cambie de gustos y es normal que a esa edad, con 17 años, con 18, tú todavía no tengas claro qué es lo que te gusta porque no has probado realmente todo. Y otra frustración que uno tiene es el tema de el puesto laboral. Quieres un puesto alto, quieres ser exitoso en tu empresa. Las organizaciones tienen un sistema piramidal donde la mayoría de las personas son trabajadores, luego vienen los jefes de estos grupos de trabajadores y luego así va subiendo hasta que hay un único jefe. Entonces es muy normal que haya menos opciones para los jefes, obviamente. Es muy normal que pasen años para que tú logres lo que quieres, algo que requiere también muchísimo esfuerzo, que muchas veces incluso las personas lo consiguen, es una realidad, las personas lo consiguen por amistad o referencia de otra gente y son muchos factores. Entonces es una realidad que la mayoría de las personas son trabajadores normales, que no son ejecutivos o jefes. Y tienes que saber que para llegar ahí tienes posiblemente que hacer un esfuerzo extra. Si quieres hacer ese esfuerzo extra, si quieres ir a un paso más, si tienes que aprender cosas nuevas para eso, entonces tienes que pasar por ello. Pero si no, pues está bien ser simplemente un trabajador, porque realmente la mayoría de las personas somos eso, un trabajador más, y está bien, no pasa nada. Siento también que otro de los aspectos que se habla muchísimo cuando uno entra a las redes sociales ve eso, es que tienes que tener tu propio negocio. Tienes que tener un emprendimiento, tienes que usar ese hobby tuyo para algo que te aporte dinero. Es muy frecuente. Es algo que se sobrevalora muchísimo y se habla muy poco del esfuerzo que lleva. No sé por qué a las personas no les gusta hablar del esfuerzo de conseguir algo. Esto mismo, un proyecto personal, un negocio. La media para que tú tengas una retroalimentación o un beneficio con ese negocio que tú tienes es como de 2 o 3 años. O sea, tú vas a tener pérdidas en esos primeros años. Tú tienes que tener la capacidad, el amor suficiente por eso que estás haciendo y la convicción tan grande como para pasarte entre 2 o 3 años teniendo más pérdidas que ganancias en ese negocio. No es algo fácil. Va a requerir tu tiempo, tu esfuerzo, va a requerir que dejes otras áreas de tu vida para que te enfoques en eso, que todos los días le dediques un poquito a ese negocio aparte de todo lo que tienes. Y sinceramente te digo, si todo lo que yo dije no te generó un poco de alegría, no te brillaron los ojitos cuando te comenté todo ese esfuerzo que lleva tener un nuevo negocio,
posiblemente no deberías hacerlo. Hay personas que sí les gusta eso, que les crea emoción simplemente saber que tienen que pasar todo eso, pero al final van a tener algo que realmente quieren, que anhelan, que no les importa ese esfuerzo, que incluso los motiva muchísimo más. Pero si no es el caso, no pasa nada, serás una persona más como la mayoría de las personas, porque una cosa son los que vemos como influencers que muestran estos nuevos proyectos y lo otro es la mayoría de las personas que no se ven en las redes sociales pero que tienen una vida tranquila, normal, que están en esa base de la pirámide que es la mayoría. Entonces básicamente es eso, no te sientas presionado por esa falsa idea de ser exitoso en tu negocio, no te sientas mal cuando tengas esa duda de qué estoy haciendo, si me gusta o no. Simplemente eres un humano más, disfruta el presente, disfruta lo que estás haciendo, búscale el lado positivo a eso. Anímate a tu forma, toma espacios en el día para ti, ten hobbies, no te compares con ese que estás viendo en las redes y bueno, disfruta la vida que hay una sola. Vamos a pasar ahora a hablar de la economía, que es un tema que estoy segura que le preocupa a bastantes personas. Miren, yo soy una persona normal, yo también vivo de un salario todos los meses. Quería enseñarles que tengo también una alcancía. Pesa porque tiene cantidad de monedas. Pero esta alcancía yo la he utilizado incluso para comprarme cosas. Muchas cosas también las compro por plazo. También planifico mi economía del mes. Saco cuentas en esto sale más caro, esto sale más barato, esto es mejor esperar para el otro mes comprarlo. Es la realidad, pienso yo, de todas las personas el tener en cuenta eso y no gastar a lo loco ni comprarse todo lo que se te ocurra en el mes. Entonces, con el tema de la economía, vengo a bajarte un poquito a la realidad y es que el 1% de la población en promedio es millonario y mucho menos es multimillonario. Tenemos la idea también de que porque puedas salir de vacaciones, porque te puedas comprar algo, ya tienes muchísimo dinero y no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas personas compran las cosas a crédito. Eso significa que no lo compraron. Ellos simplemente adquirieron el producto y lo van a estar pagando por meses. Puede ser incluso más de un año. Las personas que son millonarias, que tienen empresas grandes, esas personas no siempre el dinero que se tiene en cuenta como millonario es de un dinero que tiene específico en el banco que lo pueden ahora mismo sacar y comprar lo que deseen. No, son personas que se le tienen en cuenta las empresas, los negocios, todo eso incluye el monto total de bienes que tiene esa persona y por lo que se considera millonario. Pero puede ser que ese dinero no esté en físico, realmente no lo tengan. Entonces esa es la realidad del mundo actualmente. Es una realidad de que hay inflación todos los años. Ha subido el precio de la renta muchísimo, el precio de los alimentos, está muy caro el costo de vida. Y eso es otra realidad. Los salarios no aumentan muchísimo, los salarios tampoco es que han ido a la par de la inflación, no en todos los sectores, no en todos los países. Y es otra cosa a tener en cuenta. Y los que viajan, ahora mismo que yo hice un viaje, yo ese viaje lo planifiqué hace meses, un viaje que tuve en cuenta no tomar un avión porque iba a ser muy caro, tener una renta económica, llevar mis suministros para el tren y todo eso en vez de estar yendo a un restaurante o estar comprando. O sea, yo tuve en cuenta que esto no repercutiera un gasto mayor del que ya iba a repercutir, porque eran varios días de vacaciones. Y así todo el mundo te muestra en las redes sociales que fueron a un lugar, pero tuvieron que hacer ahorros para eso y tuvieron que tener en cuenta áreas en las que podía guardar un poquito más dinero y en áreas en las que sabían que iban a gastar más. Es una realidad así. Y entonces encima de eso, la economía es bastante cambiante, pero además no te lo enseñan, no es una asignatura. Es lo que les decía el sistema educativo. Te enseñan otras cosas que sí realmente te hacen falta, como es economía, saber gestionar las finanzas. Entonces somos también el resultado de no saber mucho de ese tema. No te sientas mal por no poder adquirir todo lo que quieres. De nuevo, no te compares. La realidad que piensas y que crees de otras personas no es la que es. Sí, aprende de economía, administra tu economía bien para que no tengas que pasar por deudas, etcétera. Pero no te sientas mal, no sientas que has fracasado en este aspecto. Vamos a pasar ahora al punto
que es uno de los que más me gusta, que es la felicidad. Pero antes les voy a enseñar, estoy acá tratando. Pues yo les enseñé en un video que esto me lo había encontrado aquí por mi barrio. Una maceta idéntica a una que ya yo tengo. Y entonces hoy me compré estas rosas bellas. Pero tengo un problema que tengo cada vez que me compro plantas y macetas. Y es que no cabe. Me encontré este pozolito que es de curry. Creo que puede servir. Vamos a intentarlo. Hey, no es perfecto, pero resuelve. Lo recorté un poquito y ahora pues a pasar eso para acá. Se va a ver lindo, no se preocupen. Esperen el resultado, es lo importante. ¿Qué me dicen del resultado? Como ustedes saben, yo admiro muchísimo a la psiquiatra Marian Rojas y uno de los conceptos que más me gusta de ella es el de felicidad. Ella dice, se lo voy a leer: la felicidad consiste en vivir instalado en el presente de forma sana, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Fíjense que ella no dice, felicidad es sentir esa emoción constante de alegría y de euforia. Cuando habla del presente, dice vivir instalado en el presente de forma sana. Sentir que a pesar de las necesidades, de las tribulaciones, tú puedes mantener la cordura, tú puedes pensar con claridad, sentir que no vives la vida con preocupación constante, con estrés constante, que tienes un equilibrio. Eso es vivir sanamente el presente. Y eso es lo que se considera felicidad. Para mí, por ejemplo, ahora mismo lo que yo considero felicidad es tener paz mental. Si yo tengo un día como hoy, en el que obviamente estoy súper cansada, estoy súper atareada, tengo cosas que hacer, pero yo aún así siento paz, puedo decidir qué hacer primero, qué hacer después. Eso a mí me da muchísima paz. Y la paz mental ahora mismo en mi presente es lo que me da felicidad. Y si logro un día estar así, entonces estoy feliz. Ahora bien, no todo el tiempo eso va a ser así. Y las estadísticas lo dicen. La mayoría de las personas tienen estrés. La mayoría de las personas tienen preocupaciones. Eso es otra cosa que Marian Rojas siempre dice. Y es que donde sea que tú vayas, donde sea que tú estés, esa persona que estás mirando, que está al lado tuyo, que está ahí, tiene algo que le preocupa. Siempre tenemos algo que nos preocupa. Porque además el ser humano es así. Biológicamente estamos creados para enfocarnos mucho más en lo negativo, en el peligro, para poder reaccionar a ello y que no nos tome de sorpresa. Creo que la felicidad es algo que se practica, que se entrena, que se busca conscientemente. Que tú dices, vale, este momento lo voy a dedicar a resolver un problema y cuando termine entonces voy a tener este momento de tranquilidad. Si tú no has hecho el ejercicio de saber qué es lo que a mí me da paz, qué es lo que me da felicidad, qué es lo que me da tranquilidad, qué es lo que me hace feliz, cada uno tiene un concepto de felicidad. Y cuando tú conoces el tuyo y estás pendiente de esos momentos que se presentan en la vida, que van con ese concepto de felicidad que tú tienes, y cuando tú buscas esos momentos y trabajas para esos momentos, vas a ser una persona muchísimo más feliz. Y recuerda que tu cerebro está enfocándose en lo negativo más en lo positivo. Eso también se practica, el estar buscando lo positivo en vez de lo negativo. El consejo que les doy es no mirar tanto estas áreas de tu vida de forma negativa. No te trates tan mal, no te creas tan inferior al resto, porque como te he podido demostrar en todas estas áreas, la mayoría de las personas se sienten de esa forma. Y lo otro que debes tener en cuenta es que tu cerebro siempre va a tratar de buscar elementos de su entorno que enfaticen lo que está pensando. Cuando haces un cambio de mentalidad, tu cerebro entonces va a buscar cosas que le confirmen eso y se va a dar cuenta de que realmente tienes más de lo que crees.
que tienes. Estoy segurísima de eso. Así que espero que este video les haya gustado. Si te viene a la mente alguno que no toqué en este momento de preocupación, que sientes que no solo tú tienes, que todo el mundo se siente así, pues también déjamelo saber en los comentarios y voy a agruparlas todas y hacer otra parte de este video. Bueno, eso es todo. Chaito y gracias por estar acá.